Clarisa Pincola Estés, una mujer, una escritora, compiladora de cuentos, que en principio lo que podemos decir de ella es que ha tenido una vida un tanto extraña, poco común por lo menos. Según el apunte que ofrece Wikipedia, que siempre es bastante recortado, con lagunas, con un discurso tal que nos obliga a reinterpretar, a resignificar. En fin, nos dice que Clarisa Pincola Estés nació el 27 de enero de 1943 en un pueblito o ciudad llamada Gary, que queda en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Después nos dice que en realidad nació cerca de un pueblo llamado Granger, en Indiana. No queda claro su real año de nacimiento, que dice que inicialmente figuraba como 1943, pero ella también ha dicho que nació en 1945. En entrevistas posteriores habla de 1946, como si no tuviera ella mismo claro en qué año nació. Originalmente fue hija de padres mexicanos con ascendencia indígena que hablaban el español, pero parece ser que este matrimonio no era educado, no sabía ni leer ni escribir. Ya por la posición del estado de Indiana al noreste de Estados Unidos, me parece un poco raro que un matrimonio de mexicanos con ascendencia indígena cruzada la frontera se haya radicado en un territorio tan lejano a esa misma frontera, ¿no? A lo mejor es un prejuicio mío, pero se me ocurre que mexicanos y más de estas características amerindios que cruzan la frontera, no sé, tal vez vuelvo a decir sea un prejuicio mío, pero me da la sensación de que nunca debieron ir mucho más lejos al otro lado de la frontera. A lo sumo uno puede pensar que hay muchos latinos en Florida, en California. Bueno, pero el matrimonio los padres de Clarisa se radicaron en el estado de Illinois, incluso al norte de este estado, en Granger o en sus cercanías, si no me equivoco, próximos a la bahía de Hudson, a menos que sea un lago lo que estoy viendo en el mapa que no llego a distinguir cuál. En fin, se dice que Clarisa creció en un ambiente rodeado de personas con tradiciones y culturas diferentes, estadounidenses de primera generación, inmigrantes de Europa del Este, afroamericanos, mexicanos mismos, por mencionar algunos, parece que había muchos más. En principio parece que estos inmigrantes de Europa del Este venían huyendo del régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial. Estaba constituido por húngaros, por polacos, rusos. De hecho, este apunte de Wikipedia dice que en determinado momento sus padres biológicos la dan en adopción a un matrimonio húngaro que igualmente tampoco sabían leer ni escribir, por lo menos en inglés, en español. Lo que a mí me queda claro de esto, por lo poco que pude haber yo leído que ha dicho la propia Pincola Estés, sí se crió en un ambiente mayormente femenino. Ella habla de haber tenido muchas tías, tanto mexicanas como originarias de Europa Oriental, donde era común la transmisión de relato oral, a la vieja usanza, a los modos tradicionales. Se juntaban grupos, en este caso de mujeres, a contarse historias, historias a su vez originadas en el principio de los tiempos, relatos anónimos, leyendas, cuentos de hadas. Lo cierto es también que, a pesar de este ambiente un tanto primitivo, da la sensación por cómo se nos narra, evidentemente Clarisa fue educada para realizar estudios, digo, aún proviniendo de un ambiente tan primitivo. No obstante, ella estudia, hoy día es doctora psicoanalista, especializada en orientación junguiana, algo que vamos a ver en su obra queda profundamente reflejado. A su vez es activista social, poeta, escritora, reconocida por el The New York Times bestseller por ser la primera mujer latina que aparece en su lista. Es decir, si bien ha nacido en Estados Unidos, se la reconoce como mujer latina. En algún momento de la biografía, no sé si lo dije ya, se dice que
Clarisa fue dada en adopción por parte de sus padres biológicos mexicanos a un matrimonio húngaro, cosa que a mí no me queda tan clara que fuera así un dar en adopción, lo que nos lleva a considerar en algún tipo de sesgo de abandono, ¿no es cierto? Y ya podemos empezar a elucubrar que ha sido por causas de pobreza. Se nos empieza a formar la idea de una pobre familia que no tenía para darle de comer a su hijita y entonces se la traspasa a un matrimonio de inmigrantes húngaros que tampoco parece ser, se dice, sabían leer y escribir, que tanta mejor calidad de vida podían llegar a darles. Aún así como fuera, Pincola Estés se educa, termina siendo doctora en psicología y escribiendo libros, con la cual me parece a mí que su base educativa no debe haber sido tan pobre, ¿no es cierto? Y me mueve a pensar también, después por la calidad de sus libros y por mucho de lo que trasunta, que tal vez no haya sido tan así, que haya sido dada en adopción, como que haya vivido en una situación de comunidad, otra vez con ciertos rasgos originarios, primitivos. Esto no lo digo de manera peyorativa. Tenemos una idea de que en ciertas comunidades en la antigüedad la crianza de los niños era otra vez comunitaria, no era algo relativo, exclusivo, excluyente de los padres progenitores, sino que toda la comunidad educaba a esos niños. Y es esa la sensación que a mí me queda de cómo fue educada Clarisa Pincola Estés, sí, en esta extrañeza tal vez de una conformación comunitaria dada por desde originarios de la zona de México hasta inmigrantes de la Europa oriental. Y es ahí entonces, en esa comunidad con una impronta femenina muy marcada, casi diría matriarcal, por como cuenta Clarisa, que ella recopila, oye primero, relatos, cuentos tradicionales que podemos emparentar, encontrar la relación directa con lo que entendemos como cuento de hadas tradicional, que traen los europeos del este a América, pero que también existe un caudal, por lo menos, de relato fantástico en las culturas amerindias, como prácticamente diría que en las culturas originarias de cualquier parte del mundo. Tenemos presente que el cuento de hadas original, de tradición oral, en sus orígenes remotos, anónimos, inicialmente no son literatura infantil, tal como la entendemos hoy en día, si bien sí son relatos educativos por lo que tiene que ver con la iniciación, pero que están dirigidos a todo público, no solamente infantil. Y entonces es cuando nos damos cuenta que compiladores modernos de este tipo de literatura, llámense los hermanos Grimm, llámense Perrault, mucho más aquí en el tiempo Walt Disney, han hecho una especie de pasteurización de este tipo de relatos, los han modernizado, les han quitado aristas que se pueden presentar a los ojos de un niño, porque ahora sí va a ser dirigido ese producto a menores de edad, se le ha quitado entonces elementos constitutivos del cuento de tipo siniestro o que a los ojos del hombre moderno pudieran resultar muy perturbadores. Después vemos que se han cambiado por otros, ¿no es cierto? Elementos de este mismo tipo. Cuando ves un Bambi de Walt Disney, cómo muere en el incendio del bosque la madre del pobre Bambi, sin ser, me parece a mí, que la historia misma de Bambi pueda ser incluida en esta colección de cuentos tradicionales. Me parece que Bambi ya es un invento más propio de Disney. Sobre las características del cuento de hadas, se puede pensar Bambi como un cuento de hadas, sí o no, como un elemento tradicional o una especie de reinvención dentro del género. Bueno, hemos hecho un video acerca del cuento de hadas, por acá les dejo el link para que puedan revisar sus características. Ya habíamos dicho muchas veces que en el cuento de hadas no es necesario que aparezcan hadas como figuras centrales ni secundarias para considerar un relato dentro de este género. En fin, en esos encuentros de mujeres, tal vez a la noche, alrededor de una hoguera, de una fogata,
las mujeres se ponen a contar estas historias. De eso resulta que Clarissa Pinkola Estés, que de niña venía escuchando, compila esa serie de relatos y ya de adulta y con su bagaje de estudios, los compila en este libro, Mujeres que corren con los lobos, que lleva por subtítulo, no lleva nada por subtítulo, Mujeres que corren con los lobos, un bestseller, vamos que en su momento fue un boom de ventas. Tuvo una primera edición en 1992 en inglés, al año siguiente se publica en español, fue traducido a muchos idiomas más. Se dice que le llevó prácticamente 20 años conformar este libro. Y en él, bueno, entonces compila todos estos relatos que habría oído de sus mayores cuando era niña, adolescente, y los comenta desde un punto de vista de análisis psicoanalítico con orientación junguiana. Entre esta serie de cuentos vamos a encontrar algunos, no todos, ya conocidos en alguna versión de estas, como digo, dosificadas, pasteurizadas, tales como Barba Azul, El Patito Feo, Las Zapatillas Rojas, en lo que tiene que ver con los relatos de origen europeo. También se cuenta la historia de La Llorona, una historia legendaria propia de la mitología mexicana. Seguramente hay también otros textos más. Y si no, comentarios, porque vuelvo a decir, no es una mera compilación de cuentos este libro, tanto como que tras la presentación de cada cuento, sí, como un relato de ficción, se hace un análisis de tipo psicoanalítico que no literario sobre la sustancialidad del relato mismo. Claramente hay una observación del rol de lo femenino en concurso en estas historias. En su prólogo, la misma autora dice: los cuentos de hadas, los mitos y los relatos proporcionan interpretaciones que aguzan nuestra visión y nos permiten distinguir y reencontrar el camino trazado por la naturaleza salvaje. Las enseñanzas que contienen nos infunden confianza. El camino no se ha terminado, sino que sigue conduciendo a las mujeres hacia el conocimiento cada vez más profundo de sí mismas. Los senderos que todos seguimos son los del yo instintivo, innato y salvaje. Sí, todo este conjunto de relatos, la función es lograr en la lectora, en este caso, una introspección tal que la lleve por un camino de autoconocimiento en relación con situaciones míticas, arquetipales, tal como se entienden en la psicología junguiana. En otro momento dice: mi vida y mi trabajo como psicoanalista junguiana, poeta y cantadora, guardiana de los antiguos relatos, me han enseñado que la maltrecha vitalidad de las mujeres se puede recuperar efectuando amplias excavaciones psíquico-arqueológicas, esto dicho entre comillas, en las ruinas del subsuelo femenino. Recurriendo a estos métodos, conseguimos recobrar las maneras de la psique instintiva natural y mediante su personificación en el arquetipo de la mujer salvaje, podemos discernir las maneras y los medios de la naturaleza femenina más profunda. La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad. Se ve obligada a hacerlo todo para todos. Ya es hora de que se restablezca la antigua sabiduría. Claramente este es un libro que está dirigido a un público lector de lectoras, ¿no es cierto? Femenino. Lo que no quiere decir que este libro no pueda ser leído por un hombre y que no le sea de mucho provecho. Por de pronto es uno de esos libros que yo recomiendo se lea en pareja, y se converse acerca de lo leído, mucho de lo cual la misma autora, al comentar cada uno de los cuentos que va presentando, te da la posibilidad ahí de enganchar por hilos de sentido de una charla, de una conversación que se pueda tener entre quienes hayan leído el cuento. En tal sentido se puede decir que es material ejemplo de literatura femenina, de literatura feminista también, solo que parece que después a la corriente misma del feminismo no le interesó demasiado esta autora. Vamos que en su obra no aparecen mayor cantidad de títulos, apenas 4, de los cuales, traducidos al castellano, solamente 2. Mujeres que corren con los lobos,
Y un libro que se llama El jardinero fiel, creo que también es de relatos, que no hay que confundir con aquel El jardinero fiel del cual después se hizo una película, creo que ese es de John le Carré, no tiene nada que ver con el título, si bien homónimo, del libro de Clarisa. Al feminismo más actual ya no le interesa una postura como la de Clarisa Pinkola Estés, que invita a profundizar en la naturaleza misma de lo femenino. A mí me parece que el feminismo actual lo que ha hecho es reemplazar la figura de la mujer dócil, sumisa, romántica, en algún lugar víctima del poder del patriarcado, pero esto lo ha reemplazado por otra figura de víctima o de victimización, ¿no? Ya circunscrita a la figura de la víctima física, por daño físico, descarnado de todo tipo de simbolismo o alegoría. Y no queremos decir acá que no exista la violencia de género, la violencia hacia la mujer, pero la propuesta de Clarisa Pinkola Estés no trata de la mujer como víctima, todo lo contrario, sino de la mujer empoderada, y la mujer empoderada es la que se conoce a sí misma y la que conoce sus recursos y la que conoce sus facetas naturales, sus pliegues, sus recovecos, sus posibilidades. Entonces la figura femenina que nos presentan los relatos contenidos en este libro, que vamos, que otra vez no se los inventó estos relatos Clarisa, sino que los recopila del patrimonio cultural, del acervo cultural de la humanidad, ¿no es cierto? Incluso del más remoto. Nos habla de la figura femenina en el concurso de los mitos. Entonces sí, la mujer es la bella durmiente del bosque y es Blancanieves, pero también es Medea, ¿no es cierto? Y también es Antígona. Y también es la madre, la figura de la madre devoradora, a la vez que de la madre amorosa y nutritiva. Rescata del olvido, a través de varios de sus cuentos, la figura de la Baba Yagá, que había quedado en el olvido, que pertenece a un personaje recurrente en el folclore y la mitología eslava, ¿no? Que es una bruja, Baba Yagá. Una bruja un tanto ladina, porque tanto quita como da. En algún lugar de lo arquetípico representa la muerte y la resurrección, la muerte y la transformación, la muerte y la transustanciación. Que a partir tal vez de este libro, Baba Yaga haya sido recuperada de ese olvido no solamente por Clarisa, sino por después los productores de películas de terror. Incluso ha aparecido últimamente hasta en videojuegos el personaje. En fin, que para tener una más cabal representación de este personaje, yo recomiendo, digo, para que no se distorsione demasiado su naturaleza, recomiendo entonces recuperar ese personaje desde la lectura de estos cuentos y en todo caso de una investigación más arqueológica respecto de los orígenes de esta figura, ¿no es cierto? En fin, mis queridas, queridos, querides, valga este video como una recomendación de lectura. Les vuelvo a decir, no solamente de interés para mujeres, también para hombres, cuanto más si están en pareja y como pareja son lectoras, parejas lectoras, que comparten lecturas, quiero decir. Si no lo hacen, empiecen. Compartan lecturas, lean libros, este, cualquier otro, y conversen sobre esas lecturas. Intercambian impresiones. Es muy enriquecedor para la pareja y para cada uno de los integrantes de la misma. En fin, no me puedo ir tampoco sin mencionar que hemos llegado en menos de un año, o casi cumpliéndose el año, a los segundos miles de suscriptores de este canal. Ya tenemos poquito más de 2000. Más o menos nos llevó unos 11 meses pasar de los 1000 a los 2000. Probablemente sea proyectivo, no sé yo mucho de matemáticas, pero probablemente lleguemos a los 3000 en un lapso más breve. Agradecido entonces a ustedes por tanta atención que le han puesto a este canal en todo este tiempo, por recomendarlo, por sostenerlo, con sus likes, con sus comentarios, simplemente viendo. De mil amores, muchas gracias. Nos vemos ahora en el próximo video y me despido ya, como siempre les digo, esperando estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.